Hola, esta es la primera lección del curso titulado Teoría de Ecuaciones y aquí enseguida les muestro la lista de los temas que se tratan de cubrir en este curso. El primer tema que vamos a tratar en esta misma lección es el método de inducción matemática, que es un tanto separado de los demás que vienen aquí en esta lista, ya que el método de inducción no pertenece propiamente a la teoría de ecuaciones, sino que es uno de los métodos de demostración que frecuentemente uno utiliza en diferentes áreas de las aplicaciones de las matemáticas. A partir del punto número 2, que se refiere a los números complejos, vamos a estar realmente hablando acerca de las ecuaciones y de los conceptos que han surgido a partir de su estudio a lo largo de los siglos anteriores. Vamos a hablar acerca de los números complejos, cómo se definen, cómo se representan, cómo se pueden utilizar geométricamente y algunas fórmulas que van a ser de utilidad posteriormente. Después vamos a tratar los polinomios, lo cual es algo que seguramente ustedes ya conocen desde los cursos mucho más elementales, pero aquí se trata de dar un tratamiento un poquito más formal y más detallado. Vamos a hablar acerca del teorema fundamental del álgebra, que como su nombre lo sugiere, es un resultado muy importante del estudio de las ecuaciones polinomiales. Y más adelante, en el punto número 5, vamos a ver cómo, así como conocemos una fórmula para resolver ecuaciones de segundo grado, existen fórmulas para resolver también ecuaciones de tercero y cuarto grado, y se va a señalar, pero sin llegar a demostraciones, que para grados superiores no existe, no se puede hallar una fórmula para resolver ecuaciones algebraicas de grados superiores. Finalmente vamos a tratar una parte que se relaciona fundamentalmente con lo que se conoce dentro de las matemáticas como el álgebra lineal. Aquí vamos a ver una pequeña introducción a todo esto, hablando de algunas cosas que ya seguramente ustedes conocen como la solución de sistemas de ecuaciones lineales. Vamos a ver cómo esto puede generalizarse y puede llevar, como veremos, a la definición de varios conceptos que tienen una amplia aplicación dentro de muy diversos temas de las matemáticas en particular. Vamos a comenzar hablando acerca del método de inducción o método de inducción matemática, que como señalaba es uno de los muchos métodos de demostración que uno utiliza frecuentemente dentro de las matemáticas. Vamos a comenzar hablando de algunos ejemplos en donde vamos a ver la necesidad de los métodos de demostración y vamos a ver en qué sentido este método de inducción se distingue de otros métodos de demostración que también se emplean frecuentemente. El primer ejemplo que vamos a ver es un ejemplo bastante interesante e ilustrativo y se refiere a lo siguiente. Vamos a plantear la siguiente proposición que dice así: para cualquier número natural n, el número n cuadrada más n más 41 es un número primo. Aquí pues doy por hecho que ustedes ya conocen bien la definición de lo que es un número primo. Grosso modo, un número primo es un número entero que solamente es divisible por la unidad y por sí mismo. Un ejemplo de un número primo es el número 5. El número 5 no se puede dividir entre números más pequeños que él, de tal forma que obtengamos un resultado entero sin residuo. En cambio, el número 6 no es un número primo, se puede factorizar como 3 por 2, o dicho de otra manera, 6 es divisible entre 2 y entre 3, pero vamos a ver que uno puede construir una gran cantidad de números primos de esta manera y podemos ir haciendo experimentos. Si por ejemplo comenzamos con el primer número natural n igual a 1 y lo sustituimos en esta expresión, lo que tendríamos 1 al cuadrado, que es 1 más 41, el resultado es 43 y como ustedes pueden comprobar, este número no se puede factorizar, no tiene factores enteros, es un número primo, solamente es divisible entre la unidad y 43. Si tomamos ahora n igual a 2, aquí tenemos un 4 más 2 más 41, eso suma 47. Y de nuevo, ustedes pueden darse cuenta de que la proposición es verdadera. Efectivamente estamos obteniendo un número primo. Si ahora probamos con n igual a 3, lo que tenemos es 9 más 3 más 41. El resultado de esta suma es 53 y de nuevo obtenemos un número primo, lo cual nos indica que nuevamente en este caso tenemos una proposición que es verdadera o cierta. Si continuamos de esa manera, ahora para n igual a 4,
lo que tendríamos sería n cuadrada más n más 41 es 16, más 4 más 41, lo cual suma 61, y de nuevo obtenemos un número primo que muestra que aquí también la proposición sigue siendo verdadera. Con n igual a 5 tenemos 25 más 5 más 41, la suma es 71, nuevamente un número primo. Con n igual a 6 tenemos 36 más 6 más 41, queda 83, otra vez la proposición es cierta. Para n igual a 7 tenemos 49 más 7 más 41, lo cual suma 97, que efectivamente es un número primo. Y así uno podría continuar por un buen rato y uno podría ir sospechando que esta proposición va a ser cierta en general. Sin embargo, cuando uno llega a n igual a 40, y aquí afortunadamente no tenemos que ir muy lejos, claro, tenemos que hacer aquí 39 intentos antes de este, pero con n igual a 40, vean ustedes qué es lo que ocurre. Tendríamos 40 al cuadrado, que sería la n cuadrada, más n, que es 40 más 41. Esto lo podemos calcular directamente, pero aquí lo que resulta más simple es separar este 41 como 40 más 1, 40 más 40 es 80, y esta suma es lo mismo que está aquí. Y ahora podemos reconocer que estos tres términos son precisamente los que resultan de desarrollar un binomio al cuadrado. Recuerden, y esto lo vamos a estar utilizando frecuentemente en lo que sigue, que un binomio al cuadrado nos da el cuadrado del primero, que es este 40 al cuadrado, el doble producto del primero por el segundo, y 2 veces 1 por 40 es 80, más el cuadrado del segundo, 1 al cuadrado es 1. Entonces efectivamente esta suma, aunque no calculemos por separado estos términos y hagamos la suma, sabemos que todo esto tiene que ser 40 más 1 al cuadrado, es decir, 41 al cuadrado, que es lo mismo que 41 por 41, lo cual significa que esta expresión ya no es un número primo, sino que es una cantidad divisible entre 41. De hecho, si lo dividimos entre 41, vamos a obtener 41 con un residuo 0. En conclusión, la proposición, que había funcionado bastante bien, de hecho, ustedes pueden hacer el experimento con los números que se encuentran entre el 8 y el 39. En todos los casos uno va encontrando números primos, pero aquí la proposición deja de ser verdadera. Y ya con que encontremos un ejemplo donde la proposición es falsa, eso ya nos dice que la proposición, tal como estaba enunciada aquí en un principio, no es verdadera. Aquí la proposición decía que para cualquier número natural esto sería un número primo, pero estamos viendo que no lo es. Podríamos quizá buscar otros ejemplos donde no se cumpliera, pero basta con un solo ejemplo para que eso pues haga ver que esta proposición no es válida con la generalidad que aquí se está afirmando. Vamos a ver ahora otro ejemplo de otra naturaleza, aunque también tiene que ver con hacer operaciones aritméticas entre números. Aquí vamos a comenzar fijándonos en esta fracción, 1 entre 1 por 3. Este punto que está entre estos dos símbolos representa el producto, como ya sabemos, y pues aquí fácilmente se ve que esto es simplemente un tercio, no hay mucho que hacer. 1 por 3 es 3. Ahora vamos a fijarnos en una suma de fracciones parecidas a esta. De hecho, comienzo con la misma fracción que ya teníamos, pero ahora a esa fracción voy a sumarle otra fracción en donde vamos a multiplicar en el denominador los números impares que incluyen al 3 y al 5. Es decir, aquí tenemos dos números impares, los primeros números impares, 1 y 3. Aquí tomamos la siguiente pareja, comenzando con el 3, 3 con 5. Y si uno hace las operaciones aquí indicadas, 1 sobre 1 por 3 es un tercio claramente. Aquí podemos hacer el producto, 3 por 5 es 15, y darnos cuenta que 15 podemos utilizarlo como denominador común. Un tercio es lo mismo que 5 sobre 15, y 5 sobre 15 más 1 sobre 15 es 6 sobre 15, y esta fracción se puede reducir. Cada uno de estos números es divisible entre 3. Aquí de nuevo hablamos de la divisibilidad relacionada con lo que hablábamos en el ejemplo anterior. Y ya sabemos que 6 es 3 por 2, 15 es 3 por 5. Quitando un 3 nos queda 2 quintos. Ese es el resultado de esta suma. Seguimos y ahora, en lugar de fijarnos en dos de esas fracciones, tomamos 3 de ellas. Nuevamente 1 entre 1 por 3, después 1 entre 3 por 5, y la siguiente pareja, que se puede formar con números impares, comenzando con este 5, pues es 5 y 7.
Si hacemos las operaciones que están indicadas en el denominador, tenemos aquí 1/3 más 1 sobre 15 más 1 sobre 35. Y aquí se puede ver que un denominador común que se puede escoger, es decir, un número entero que sea divisible entre estas cantidades, podría ser 3 por 35. 3 por 35 es 105, pero me conviene dejarlo así. Entonces, si aquí multiplico numerador y denominador por 35, vemos que 1 sobre 3 es lo mismo que 35 entre 3 por 35. Aquí, fijándonos en que 35 es 7 por 5, entonces todo lo que está aquí es lo mismo que 7 por 15, así es de que multiplicando numerador y denominador por 7, se ve que esta fracción se puede escribir también de esta manera. Y finalmente, con la última fracción, multiplicando numerador y denominador por un 3, podemos ver que esta fracción equivale a lo que está aquí apareciendo en la última parte. Ya una vez que tenemos este denominador común, la suma es bastante fácil de realizar. 3 más 7 son 10, más 35 son 45. Aquí podemos ver que 45 se puede factorizar como 9 por 5. Como dije antes, 35 es 7 por 5. Podemos cancelar un 5 y 9 entre 3 es 3. Así es de que esta fracción que teníamos aquí, indicada de esta manera, se puede simplificar y llegar a esto que está aquí escrito, ya en términos de números primos. Aquí vean que el 3 y el 7 son primos y en particular son también primos relativos. Aquí también 2 y 5 son primos, 1 y 3 son primos, regresando a la idea que teníamos en el ejemplo anterior. Bien, entonces lo que podemos notar es que en estos tres ejemplos que hemos desarrollado aquí, el resultado de una de estas fracciones, o dos de ellas, o tres de ellas, lo que nos da como resultado, ya una vez que hacemos las operaciones, es una fracción sencilla en donde el denominador es precisamente el último factor que aparecía en el denominador de los términos que estábamos sumando. Es decir, aquí hay un 3 que era precisamente el último factor en la fracción que teníamos del lado izquierdo. En este otro ejemplo, 5 es el último factor que aparece en el último denominador. Aquí 7 es el último factor que aparece en el último denominador. Y lo otro que podemos notar es que en el numerador vamos teniendo números naturales que van en orden consecutivo, 1, 2, 3. Así es de que podríamos sospechar que una regularidad como esta se cumple en general. Es decir, que si sumamos n de estas fracciones, y estas fracciones se construyen, como ya vimos, comenzando con 1 sobre 1 por 3, siguiendo con 1 entre 3 por 5, después vendría 1 sobre 5 por 7, posteriormente 1 sobre 7 por 9, etc. Y si lo que nos interesa es tener n de estas fracciones, la última de ellas, colocadas en este orden, tendría que ser algo como esto, el producto de 2n menos 1. Vean que si la n es un número natural, 2n es un número par con este menos 1, esto es impar y esto es impar, igual que los factores que aparecían en las fracciones anteriores. Y lo otro que uno puede ver es que efectivamente esta suma se reduce a lo que teníamos en los ejemplos anteriores para diferentes valores de la n. Por ejemplo, cuando la n vale 1, aquí lo que tendríamos sería 2 por 1, que es 2, menos 1 es 1, y aquí tendríamos 1 por 3, que es justamente el último término que teníamos en este caso. En este otro, cuando la n vale 2, aquí tendríamos 4 menos 1 es 3, 4 más 1 es 5, y entonces se puede ver que cuando la n vale 2, este último término es esta fracción que tenemos aquí. Cuando la n vale 3, aquí tendríamos 6 menos 1, que es 5, 6 más 1, que es 7, y entonces se puede ver que con n igual a 3, este último término es el que aparece aquí. Uno puede darse cuenta de que efectivamente en forma general, la suma que tenemos aquí contiene n términos en total, y la regularidad que ya se había señalado previamente es que una vez que uno efectúa la suma que está aquí indicada, lo que obtenemos es una fracción sencilla en donde el denominador coincide con el último factor que aparecía en el último término. Entonces aquí, por ejemplo, el último factor es 2n más 1, entonces eso es lo que aquí hemos venido obteniendo en esos ejemplos. Y en el numerador, como decía, vamos obteniendo 1, 2, 3. Entonces, si aquí estamos hablando de la enésima de estas sumas, entonces lo que podríamos esperar es que en el numerador tengamos una n.
Lo que nos gustaría saber es si esta relación efectivamente es válida en general. Ya veíamos en el ejemplo anterior que las cosas comienzan bien, pero hay un momento en que deja de ser cierta la proposición. Aquí lo que podemos nosotros sospechar es que esta suma efectivamente tiene este valor sin importar cuánto valga la n. Si la n vale 10.084.209, lo que queremos saber es si esto va a seguir siendo cierto para cualquier valor de la n. Eso es lo que queremos nosotros pues confirmar. Y algo que importa mucho en las matemáticas en particular es tener la certeza de que un cierto resultado efectivamente es válido sin fallas. Como hemos podido ver en los dos ejemplos anteriores, sería deseable tener alguna forma de estar seguros si una proposición dada es válida en general o no. Para esto, precisamente, lo que hacemos dentro de las matemáticas es emplear métodos de demostración, y un método bastante útil es el llamado método de inducción matemática, como ya se señaló, y aquí están las reglas básicas de cómo funciona este método de demostración. De hecho, el método se basa en lo que se conoce como el principio de inducción matemática. Este principio dice así: una proposición es verdadera para todo número natural n mayor o igual que un cierto valor n sub 0, si primero es válida para ese valor inicial que aquí estamos llamando n sub 0. En muchos casos este n sub 0 podría ser 1, en otros casos podría ser algún otro número natural. Y aquí la parte más difícil en muchas ocasiones es el segundo paso en este principio. El hecho de que la proposición sea verdadera para un valor n igual a k debe de implicar que también es verdadera para el valor siguiente. Si esas dos condiciones se cumplen, entonces, de acuerdo con el principio de inducción matemática, la proposición que estemos analizando debe de ser válida para todo número natural a partir de este valor inicial. Lo que vamos a hacer enseguida es precisamente tratar algunos ejemplos de proposiciones que se pueden demostrar mediante este método. Lo cual no quiere decir que esas proposiciones solamente se pueden probar mediante este principio. En algunas ocasiones, algunas proposiciones se pueden demostrar por diferentes caminos. Aquí lo que queremos es ver cómo funciona este principio en particular. Estas condiciones suenan bastante naturales, es decir, si recordamos que los números naturales se pueden ver como ciertos puntos sobre una recta, tomamos una recta y escogemos una cierta escala. Aquí escogemos el 0 y el 1, separados una distancia que nosotros escogemos a nuestro gusto, y simplemente repitiendo esa distancia una y otra vez podemos ir generando los puntos que corresponden a los números naturales. Entonces cada número natural tiene un cierto sucesor. Del 1 seguimos al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, etc. Y en cierta forma lo que dice el principio de inducción matemática es que una proposición va a ser válida para todos los números naturales a partir de un cierto valor inicial, si es válida para ese valor inicial, lo cual es fácil de comprobar generalmente en los ejemplos que uno tiene. Y la parte más interesante es demostrar que si la proposición es válida para un determinado número natural, también es válida para el valor que sigue. Suena muy obvio o muy natural o indiscutible que si una proposición es válida para un valor inicial y su validez implica su validez también para el que le sigue, pues de esa manera uno podría estar seguro de que la proposición va a ser válida para todos los números naturales. Después de todo, todos ellos se van a poder construir de esta manera, haciendo estos saltos de una unidad a otra. Pero en las matemáticas se ha descubierto que muchas de estas cosas que parecen muy obvias, que parecen bastante fáciles de creer, pues no siempre son del todo ciertas, sino que es necesario ser un poquito más cauteloso en todo esto. Así es de que esto que a primera vista puede parecer muy natural, muy simple, pues conviene ponerlo como un principio, como algo que en este caso le da estructura precisamente a los números naturales. Este principio es equivalente a otros principios que uno puede formular, y este principio se puede demostrar, aunque sea un principio, a partir de otras suposiciones. Y aquí sería interesante ver de qué se trata esto para precisamente mostrar
cómo en algunas ocasiones uno puede dar por hecho algunas cosas que no son del todo triviales o automáticas. Y la idea es la siguiente. Vamos a suponer que este principio no fuera del todo cierto. Es decir, vamos a suponer que se cumplieran estas condiciones y sin embargo la proposición no fuera verdadera para todo número natural. Ya en el primer ejemplo que tratábamos veíamos que para n igual a 40 no se cumplía la proposición que venía funcionando bien para los 39 valores anteriores. Entonces vamos a suponer que tenemos alguna proposición que cumple estas condiciones, pero contrariamente a lo que dice este principio, vamos a suponer que no fuera cierta para todos los números naturales. Bueno, entonces lo que podríamos hacer es algo como esto: fijarnos en el mínimo número natural en donde la proposición no es válida. Entonces aquí vamos a suponer que la proposición es falsa para ese valor particular, y vamos a suponer que este es el mínimo valor natural, el mínimo número natural que cumple esa condición, que posiblemente haya otros más adelante. En el ejemplo que veíamos al principio, nosotros nos convencimos de que con n igual a 40 la proposición no se cumplía. Con todos los demás anteriores, aunque nosotros no lo verificamos, ustedes pueden ver que funcionaba bien, pero hay un punto por allí donde deja de ser cierta y posiblemente haya otros más adelante con esa misma característica. Pero aquí lo interesante va a ser suponer que hay un cierto valor mínimo donde la proposición no se cumple. Pero entonces habría otro número natural antes que él, pero para este la proposición tiene que ser verdadera, porque si no fuera verdadera, entonces este no era el mínimo, sino que habría otro menor que él. Entonces, si este es el mínimo valor donde la proposición no se cumple, para el anterior número natural sí debe de cumplirse. Pero, de acuerdo con el segundo paso que aquí está indicado, si se cumple para un determinado valor k, debe de cumplirse para el valor que le sigue. Y entonces llegamos a una contradicción, porque aquí sería falsa, aquí sería verdadera, pero por este paso de inducción, como se le conoce, si esta es verdadera, eso debe de implicar que para el valor siguiente también lo sería. Y eso entonces nos lleva a una contradicción, y entonces eso estaría demostrando que el principio de inducción matemática tiene que ser cierto. Lo que está aquí escondido es el hecho de que para cualquier conjunto de números naturales siempre existe un elemento mínimo. Esto suena bastante natural, pero podemos darnos cuenta de que no es algo tan trivial en realidad. Por ejemplo, si pensamos en los números reales, recuerden, los podemos identificar con los puntos de esta recta. Y si nos fijamos en los números que son mayores que 0, podríamos preguntarnos si hay algún número real mayor que 0 que sea el mínimo de todos ellos. Bueno, lo que uno puede notar es que no existe ningún número positivo mayor que 0 que sea el menor de todos los números positivos mayores que 0. Porque, aquí de nuevo por contradicción, si hubiera algún número que fuera positivo mayor que 0 y fuera el más chiquito de todos esos, bueno, si nos fijamos en la mitad de él, estaría más cerca todavía del 0, también sería positivo, y entonces eso vendría a decir que el anterior ya era el más pequeño. Este que hemos obtenido tomando la mitad tampoco es el más pequeño, la mitad de él también sería positivo, estaría más cerca del 0, y así podemos continuar y darnos cuenta que en el caso de los números reales no hay un número real que sea el menor de un cierto conjunto. En cambio aquí estamos nosotros suponiendo que si estamos pensando en aquellos casos en los que la proposición es falsa, estamos aquí suponiendo que sí hay un menor número natural que cumple esa condición, y eso entonces fue lo que nos llevó a la contradicción. Entonces, como decía, es importante dentro de las matemáticas tener todo bien estructurado para tener la plena certeza de que lo que estamos haciendo está en bases firmes. Entonces aquí, en lo que sigue, simplemente vamos a tomar este principio como algo válido. Precisamente a partir de aquí, como dije, uno puede definir la estructura de los números naturales, y
simplemente vamos a hacer uso de este principio para demostrar algunas proposiciones que dependan de algún número natural. El primer ejemplo de aplicación de este principio de inducción matemática va a ser justamente la proposición que habíamos visto anteriormente en el segundo ejemplo que hemos tratado en esta misma lección. Es decir, nos vamos a fijar en esta suma de fracciones que ya habíamos visto previamente, y la proposición que vamos a tratar de demostrar consiste en lo siguiente. Vamos a ver si para cualquier número natural n, esta suma de fracciones efectivamente es n sobre 2n más 1. Como ya vimos, uno puede sospechar que esto es correcto, pero también ya vimos que no siempre las sospechas pueden ser correctas. Entonces, aplicando el principio de inducción matemática, lo que tenemos que hacer son dos cosas. La primera de ellas normalmente es algo relativamente muy simple. Lo que tenemos que hacer es ver si esta proposición es válida para un valor inicial. Y aquí ese valor inicial puede ser precisamente 1. Si tenemos una sola fracción, esa sola fracción es 1 entre 1 por 3, y eso vale 1/3. Mientras que del lado derecho, si la n vale 1, tenemos 1 entre 3. Entonces, efectivamente, esta suma, que nada más tiene un solo término, y esta fracción son iguales, así es de que la proposición resulta verdadera. Aquí el paso interesante es la segunda parte, y en esta segunda parte lo que hacemos es suponer que la proposición es verdadera para n igual a k. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos k de estas fracciones, que ya sabemos que se construyen dividiendo 1 entre los primeros números impares, 1 por 3, 3 por 5, 5 por 7, etc. Entonces, si tenemos aquí k términos, la k puede ser 84 o lo que sea. Bueno, aquí sin comprometernos a un valor específico, tenemos este montón quizá de términos, tenemos k términos, y lo que estamos suponiendo es que esa suma efectivamente está dada, el resultado está dado por la fórmula que es la que queremos nosotros demostrar aquí. Precisamente si ustedes sustituyen n igual a k, les va a quedar k sobre 2k más 1, y eso es justamente lo que estamos aquí tomando ahora como punto de partida. Lo que queremos ver es si, al suponer que la proposición es verdadera para n igual a k, también es verdadera para n igual a k más 1. Es decir, ahora nos vamos a fijar no en esta suma solamente, sino que en lugar de k términos queremos que haya k más un término, es decir, 1 más. Y si hay 1 más, quiere decir que de aquí para acá están los k que ya teníamos contemplados previamente. Solamente estamos agregando el que viene después. Y el que viene después es este. Vean que si cambiamos la k por un k más 1, esto es justamente lo que se obtiene. Esta expresión es análoga a esta, donde simplemente estamos cambiando, decía, la k por un k más 1. Aquí en lugar de 2k menos 1 tenemos 2 veces k más 1 menos 1, y aquí la suma es lo que aparece aquí. Pero estamos nosotros suponiendo que esta suma efectivamente está dada correctamente por esta expresión. Entonces no necesitamos hacer la suma de este quizá montón muy grande de términos, sino que todos estos desde aquí hasta acá son los mismos que aparecen previamente, y tenemos todo el derecho a sustituirlo por k entre 2k más 1, porque estamos suponiendo que la proposición es verdadera en ese caso. Y a toda esa suma, que aquí está resumida de esta manera, hay que agregarle este término. Pero aquí, quitando paréntesis, podemos darnos cuenta que esto equivale a 2k, aquí está, más 2 menos 1 es 1, 2k nuevamente, más 2 más 1, que es 3. Y la suma que tenemos que calcular es algo bastante sencillo, porque solamente se refiere a dos fracciones. Y lo que podemos hacer es tomar este producto como un denominador común. Vean ustedes que entonces, al multiplicar aquí numerador y denominador por 2k más 3, esta fracción se convierte en lo que aquí aparece, y este 1 es este 1 que aparece aquí. Quitando paréntesis de nuevo, aquí tenemos 2k cuadrada más 3k más 1, y algo que vamos a estar practicando en lo que sigue tiene que ver con la factorización, aunque aquí todavía no estamos hablando en detalle acerca de los polinomios. Esto que está aquí es un polinomio en la variable k, y uno puede convencerse de que este polinomio se puede factorizar de esta manera.
Si hacemos el producto utilizando la ley distributiva, vamos a tener 2k por k, es el 2k cuadrada. Vamos a tener 2k por 1, que son 2k. 1 por k es otra k. 2 más 1 son los 3 que aquí están. Y 1 por 1 es 1. Ya todos los productos que se pueden formar los hemos reducido y equivalen a lo que aquí tenemos escrito. Así es de que este polinomio se puede escribir como el producto de estos polinomios en la variable k. Ahora esto se puede cancelar. Vean ustedes que la cancelación aquí no es ningún problema, porque como esta k puede ser 1, 2, 3, 4, etc., esta suma nunca va a ser 0. Tendríamos problemas si estuviéramos queriendo cancelar un 0 en el numerador con un 0 en el denominador, pero esta suma nunca va a ser 0. Así es de que, sin duda, se puede eliminar y lo que queda se puede escribir así. Queda un k más 1 y este 2k más 3 se puede escribir también como 2 veces k más 1 más 1. Y esto que está aquí tiene justamente la misma forma que habíamos supuesto previamente. La única diferencia entre esta fracción y esta es que en lugar de la k, aquí aparece k más 1. Eso entonces quiere decir que esta suma de k más 1 en términos efectivamente está dada correctamente por la fórmula que nos interesaba demostrar. Recuerden, la proposición lo que decía era esto, y lo que estamos viendo es que si uno supone que esta fórmula es válida para n igual a k, estamos demostrando que también es válida para el siguiente valor, para k más 1. Entonces, los dos puntos del principio de inducción matemática se cumplen en este ejemplo, así es de que, de acuerdo con este principio, podemos ver que la proposición es verdadera para n igual a k más 1 y por lo tanto es válida en general. En resumen, lo que estamos pues probando es que, a diferencia del primer ejemplo que tratábamos, que dejaba de ser válido para n igual a 40, aquí, de acuerdo con esta demostración, ya podemos estar seguros de que esta suma, no importa si aquí hay 20.000 millones de términos, de todas maneras esa suma se puede abreviar o va a sumar justamente lo que está aquí indicado. Este tipo de resultados, como ustedes pueden ver, es bastante útil porque no importa aquí finalmente cuántos términos tengamos. Decía, si aquí hay 20.000 millones de millones, bueno, esa suma se puede ya de inmediato calcular mediante esta expresión, lo cual es bastante cómodo y conveniente. Vamos a continuar con más ejemplos. Ahora vamos a fijarnos en la suma de cubos de números enteros consecutivos. Entonces aquí, comenzando con el 1, si tomamos el 1 y los enteros que le siguen, serían 1, 2 y 3. Lo que vamos a hacer es, por curiosidad, elevar al cubo estos tres números y ver qué es lo que resulta. Aquí claramente tendríamos 1 más 8 más 27, la suma de todo eso es 36, y entre otras cosas, ese 36 se puede factorizar como 9 por 4. A su vez, el 9 se puede poner como 3 por 3, el 4 como 2 por 2, y esa sería la descomposición más detallada que podríamos hacer de este número, pero en este punto esto va a ser suficiente, como veremos enseguida. Ahora vamos a sumar los cubos de tres números naturales consecutivos, pero ahora comenzando con 2. Entonces ahora tomamos 2 al cubo, 3 al cubo, 4 al cubo. Ya dos de estos habían aparecido antes, 8 y 27, 4 al cubo es 64, y si uno hace la suma que aquí está indicada, el resultado es 99, y de nuevo podemos ver que el resultado es un múltiplo de 9, esto es 9 por 11. Este es primo, este no. Ahora, continuando con los experimentos, vamos a tomar 3, 4 y 5, sumamos sus cubos, vamos a tener 27 más 64, que ya habían aparecido antes, y 5 al cubo es 125, claramente. Si uno hace la suma que está aquí indicada, obtiene 216, y esto también es un múltiplo de 9. Esto es 9 por 24. Entonces, lo que se puede ver de estos tres ejemplos que hemos aquí desarrollado en forma explícita es que al sumar estos cubos siempre obtenemos un múltiplo de 9. Bien, entonces lo que uno puede sospechar es que esto quizá ocurre en general, es decir, al parecer, al sumar los cubos de tres números naturales consecutivos, se obtiene algún múltiplo de 9. Lo que nos gustaría saber es si esto no es simplemente casualidad y si esto sería válido en general o no. Entonces lo que hacemos es enunciar una proposición. La proposición diría algo como esto. Esto que está aquí puesto en palabras
al decir que estamos sumando los cubos de 3 números naturales consecutivos, eso quiere decir que estamos tomando los números n, n más 1 y n más 2, esos serían 3 números naturales consecutivos si la n es un número natural. Y lo que queremos ver es que tiene de particular la suma de los cubos de esos 3 números naturales. Lo que queremos demostrar es que esto no solamente en estos 3 ejemplos, sino que siempre es un múltiplo de 9, no importa cuánto valga la n. Aquí en los ejemplos que hemos desarrollado, la n que aquí se menciona o que aparece aquí, en este primer caso vale 1, en este segundo caso la n vale 2 y en este tercer caso la n vale 3. Lo que queremos saber es si esto es válido realmente en forma general. El primer paso que tenemos que hacer para demostrar esta proposición, vean que la proposición involucra a un número natural. Por ejemplo, recordemos que un resultado muy conocido en las matemáticas es el teorema de Pitágoras. Sí, pero en el teorema de Pitágoras no hay ningún número natural. En el teorema de Pitágoras uno tiene las longitudes de 3 lados de un triángulo rectángulo y allí lo único que sería un número natural sería el número de lados del triángulo, que es 3. Pero es una proposición geométrica que tiene un carácter muy distinto a lo que aquí podemos demostrar mediante el uso del principio de la inducción matemática. Para que podamos utilizar este principio necesitamos una proposición como esta que dependa, que involucre a algún número natural. Aquí la n puede ser 1, 2, 3, 80, 24.000, lo que sea. Y lo que queremos saber es si esta suma efectivamente siempre es un número múltiplo de 9 o aquí simplemente fue casualidad que así ocurriera. Lo que tenemos que hacer, de acuerdo con lo que ya se dijo, es ver si la proposición es válida para un cierto valor inicial. Y en este caso, ese valor inicial puede ser 1. Y ya vimos que efectivamente aquí esta suma es un múltiplo de 9. Así es de que la proposición es verdadera en ese caso, como aquí ya hemos verificado. Ahora lo que queremos hacer es suponer que la proposición es válida para n igual a k. Aquí lo tenemos. Y eso quiere decir que si sumamos k al cubo, más k más 1 al cubo, más k más 2 al cubo, lo que tenemos que obtener es un múltiplo de 9. Pero un múltiplo de 9 significa 9 por algún número natural. Recuerden, este símbolo se utiliza para representar a los números naturales. Es una n con una doble raya aquí al principio. Entonces, lo que queremos saber es si se supone que esto es cierto para n igual a k. Ahora queremos ver qué pasa con n igual a k más 1. Entonces, en lugar de sumar los cubos de estos 3 naturales, ahora vamos a fijarnos en los cubos de k más 1, k más 2 y k más 3. Y en alguna parte queremos utilizar la hipótesis de inducción, como se le llama. ¿Qué es esto? O sea, partimos de esta suposición. Aquí el detalle pues es que de los cubos que ahora estamos sumando, 2 de ellos aparecían ya previamente en esta suma. Entonces lo que hacemos es sumar y restar una k cúbica para que se forme precisamente la suma que aquí tenemos. Noten que estos 3 términos aquí aparecen, este y este son los 3 que teníamos, y aquí lo que hacemos es un truco que se emplea frecuentemente. Agregamos una k cúbica para que esto coincida con lo que teníamos anteriormente, y tenemos que compensar restando una k cúbica para que esta suma sea efectivamente igual a lo que teníamos aquí originalmente. Vean que esta k cúbica y esta k cúbica se pueden cancelar y estos 3 términos es exactamente lo que teníamos previamente. Pero ahora la suma de estos 3 términos, por hipótesis, es algún múltiplo de 9. Entonces estos 3 tenemos, decía, todo el derecho para sustituirlos por 9 por m, donde m es algún número natural, quién sabe cuánto valga. Y lo único que nos queda por agregar son estos 2 últimos términos que aparecen aquí. Aquí tenemos un binomio al cubo y algo que es importante recordar es que un binomio al cubo es el cubo del primero, k cúbica, 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo. Entonces esta suma al cubo nos da 4 términos. Aquí los coeficientes 1, 3, 3, 1 son los llamados coeficientes binomiales que aparecen en el triángulo de Pascal. Todo esto espero que les suene conocido.
y hay que restar la k cúbica que aquí aparece al final. Estos 1, 2, 3, 4 términos vienen de este binomio al cubo. En general, si tenemos un binomio elevado a cualquier potencia, el número de términos que vamos a obtener es este exponente más 1. Si aquí estuviéramos elevando a la potencia 20.000, tendríamos 20.001 términos después de desarrollar utilizando el desarrollo de un binomio. Bien, esta k cúbica ahora se puede cancelar y lo que nos queda es el 9m que ya teníamos. Aquí, haciendo la multiplicación de 3 por 3, nos quedan 9k cuadrada. Aquí este 3 al cuadrado es un 9, aunque ya sabemos que 9 por 3 es 27, mejor lo dejamos así indicado. Y aquí ocurre algo similar, este 3 al cubo es 3 por 3 por 3, pero un 3 por 3 lo dejamos indicado como un 9 y el 3 que nos sobra lo dejamos aquí separadamente. Para que entonces podamos factorizar un 9, que evidentemente es factor común, y ahora vean que la m es un número natural. Este es un número natural, este también y este también. Todos son números enteros positivos. Y lo que estamos demostrando es que, suponiendo que toda esta suma es un múltiplo de 9, esta suma también es un múltiplo de 9. Aquí se ve, es 9 por alguna otra cantidad, que también es una cantidad entera. Entonces, esto está mostrando que la proposición es válida para el siguiente valor. O sea, partimos de que la proposición era válida para n igual a k, eso fue lo que hicimos aquí, y estamos probando que la proposición es válida para el valor que sigue, para el sucesor, para k más 1, y de acuerdo con el principio de inducción matemática, eso entonces nos permite concluir que la proposición va a ser válida efectivamente en general. Aquí, como en muchísimas otras cosas, dentro de las matemáticas en particular, la práctica es muy importante, es esencial. Entonces vamos a seguir viendo algunos ejemplos en la siguiente lección de otro tipo. Por ejemplo, en los ejemplos que hemos visto en esta primera lección, hemos hablado de proposiciones en donde se mezclan operaciones algebraicas y lo que queremos demostrar es alguna igualdad. Aquí, por ejemplo, lo que probamos es que esta suma de cubos es igual a 9 por algún número natural. En algunos otros casos, uno necesita demostrar que cierta desigualdad se cumple, y en otros casos uno puede tener otra clase de funciones, como funciones trigonométricas, raíces. Entonces vamos a ver otros ejemplos que ayuden a ilustrar cómo se aplica este método. Aquí pues todo esto va a ser muy importante, y ya pues tendrán la invitación para que ustedes mismos hagan algunos otros ejercicios, que es algo esencial para poderse apoderar de los métodos que aquí vamos a estar desarrollando. Por ahora, muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.